automoción como de la industria 4.0. Te damos la bienvenida, Ignacio, y adelante con tu presentación. Muy bien, muchas gracias. Entiendo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, vale. Muy bien. Bueno, en primer lugar quería extender también las gracias a todas las personas que comparten conmigo esta sesión y bueno, considero que ha sido sumamente interesante todas las ponencias hasta ahora y por supuesto que también pues es un buen hilo conductor a lo que yo voy a presentar. Lo que voy a presentar es un caso de éxito, un proyecto en el que hemos estado trabajando de mantenimiento predictivo en el sector automoción. Antes que nada, quiero presentar la empresa Quick Release brevemente. Somos una empresa de servicios profesionales y consultoría centrada en el PDM, Product Data Management, que básicamente trabajamos en 3 continentes, como podéis ver ahí. Tenemos oficinas bueno, en Estados Unidos, Australia, etcétera, y por supuesto en varios países de Europa. Y trabajamos con algunos de los fabricantes más importantes del sector automoción, proveedores y también algunos nuevos entrantes de este sector, como son empresas de coches eléctricos, etcétera. Recientemente hemos sido también nombrados por el Financial Times como una de las mejores consultoras del Reino Unido, lo cual pues también nos da mucha alegría. Y ahora mismo somos aproximadamente unas 250 personas en el equipo. Entonces, mi presentación se va a basar fundamentalmente en lo que es nuestro core business, que es la gestión de los datos y eso dentro del caso de éxito que estamos presentando, que es en el mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo ya se ha hablado obviamente durante la ponencia, simplemente quiero poner mi pincelada, está ya aquí, ¿no? La industria 4.0 se ha acelerado mucho y la digitalización de las operaciones y la aplicación de técnicas de inteligencia artificial y machine learning es una realidad. Y bueno, el mantenimiento predictivo concretamente es una solución con mucho potencial en este campo. Se habla de que se pueden reducir hasta un 40% los costes de mantenimiento. Obviamente esto es una generalidad, habrá casos muy diversos. Las soluciones existentes son muy variadas, ¿no? Existe la monitorización de condición, que creo que se ha comentado algo antes, soluciones out of the box, empresas que simplemente tú pues conectas su software o su solución y de alguna manera pues ya te empiezan a predecir cosas. Hay mucha consultoría, muchas empresas que se dedican a mirarlo desde diferentes ángulos, pero cada problema es único, ¿no? Es muy importante, yo creo que decir que cada problema es único, que nos enfrentamos a algo que es muy heterogéneo, ¿no? Y por lo tanto las soluciones, pues bueno, tienen que ser muy ocurrentes, muy innovadoras. El mercado, bueno, se habla mucho de este tema, es un tema que está muy en boga y se desarrollan muchos negocios y muchas iniciativas, pero por lo menos desde nuestro punto de vista no hay grandes casos de éxito en el mantenimiento predictivo puro. Nosotros trabajamos, como he dicho, con muchos clientes importantes del sector de automoción en todo el mundo y no vemos que todavía esto haya llegado a una madurez suficiente como para hablar de casos de éxito rotundo, ¿no? Pero la tendencia es obviamente al alza, ¿no? Lo que veis ahí es una imagen del Google Trends que nos dice el término mantenimiento predictivo cuánto se ha buscado en los últimos 5 años y obviamente esta es una cosa al alza. Para nosotros, ¿cuáles son las claves del éxito de este proyecto? Bueno, son 3. El business case se ha repetido por parte de los ponentes anteriores, creo que José María y Kepa ambos lo han mencionado. Ahora se trabaja así, obviamente. Tener datos relevantes, es muy importante que la calidad de los datos sea suficientemente buena y aportar experiencia en el proceso. El proceso de mantenimiento el mantenimiento de operaciones industriales es un proceso físico real y hay expertos en el proceso. Y pretender predecir cosas sin aportar esa capa de conocimiento real es una utopía. Bueno, aquí un poco ejemplos de lo que me refiero con estas 3 claves. El business case es analizar la viabilidad del proyecto, el ROI, saber qué objetivo se busca y saber cuánto vale ese objetivo. Muchas veces buscamos un objetivo que no tiene valor, ¿no? En cuanto al tema de los datos, se habla que el 70% o más del éxito en este tipo de proyectos está en la calidad y la relevancia de los datos que se disponen. Hay que preguntarse qué datos hay disponibles, qué parámetros estamos midiendo, etcétera.
Y por último, la experiencia del proceso, ya lo he comentado, no se puede predecir resultados sin incorporar conocimientos del proceso, ¿no? ¿Cuáles son las partes críticas del proceso? ¿Cuáles son los modos de fallo más típicos? Y los datos disponibles cubren esos modos de fallo. Entonces, bueno, con esto ya paso a presentar rápidamente el caso de estudio. Esto es un proyecto que hemos hecho este año, bueno, a lo largo de varios meses de este año, para un proveedor importante del sector automoción que produce aproximadamente unas 10 millones de unidades en esta planta. Y consideramos que tiene una madurez digital avanzada, ¿vale? La planta dispone de máquinas con sensores, midiendo parámetros de operación, conectados a un sistema central de recogida de datos. Además, proporciona unas métricas de eficiencia, tiene un dashboard centralizado, etcétera, etcétera, ¿vale? Nosotros esto lo llamamos fábrica digital dentro de nuestro diagnóstico de Manufacturing Intelligence. ¿Cuál es el reto de este proyecto? ¿Cuál era el reto al inicio del proyecto? Bueno, el índice de eficiencia era bastante alto, ¿vale? 70%. Bueno, algunos igual pensáis 70% es bajo. Este es el índice de eficiencia total, contando todas las paradas y planificadas y todo eso, ¿no? A pesar de que el índice de eficiencia era bastante bueno, se consideraba que dada la tecnología que se había aplicado a la planta y la información disponible y demás, se podía sacar más partido, ¿no? Entonces ese era el reto y el objetivo, obviamente, estudiar las pérdidas por paradas no planificadas y implementar un sistema de mantenimiento predictivo que consiguiera una mejora económica medible y rentable. Entonces, esto es el caso de estudio. Obviamente he puesto el antecedente de lo que es el mantenimiento predictivo, lo que hacemos nosotros. Y ahora, si queréis, os explico poco a poco, bueno, brevemente, digamos, un poco lo que han sido las diferentes fases. Nosotros aplicamos una metodología. Creemos que una metodología es la clave del éxito en estos proyectos y en todos los proyectos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente una metodología es la manera de capitalizar todo el conocimiento que se tiene, ¿no? Durante años y años de experiencia y diferentes clientes. Nuestra metodología es la siguiente. Primero hacer el análisis de rentabilidad, el business case, el estudio de retorno a la inversión. Si eso nos parece razonable para acometer el proyecto, ya se pasaría a lo que es esta metodología de 5 pasos de aplicación de técnicas de Machine Learning al mantenimiento predictivo. ¿Vale? Estos 5 pasos los podéis ver ahí. Primero, limpieza y validación de los datos. Esto es una cosa que muchas veces se pasa por alto, pero los datos que se recogen de las máquinas son imperfectos, nos guste o no, y hay que hacer bastante trabajo en este campo. El segundo paso, el análisis exploratorio. Aquí es donde se aplica toda la estadística y toda la matemática que se puede, bueno, para hacer un preanálisis, ¿no? No se pueden meter datos a cascoporro, si se me permite la expresión, en un modelo de Machine Learning, ¿no? Tiene que ser algo ya, pues, preanalizado. Esas dos partes, los dos primeros pasos son, a mi juicio y a nuestro juicio, los más importantes, ¿vale? Y luego están los siguientes 3 pasos, que son entrenamiento de los modelos de Machine Learning, selección del modelo en base a una serie de criterios y implantación del modelo que tiene, bueno, pues una serie de complejidades añadidas. Por último, es muy importante también hablar del aftercare, es la fase posterior a la implantación de una solución de este tipo, porque sabemos que normalmente no son perfectas y existe margen de mejora y existe lo que se llama integración y mejora continua del modelo. Pues son modelos que básicamente van aprendiendo por sí mismos. Creo que Kepa ha mencionado algo al respecto. Y bueno, plataformas de software, mantener la operación normal, pero ir mejorando el modelo, básicamente. Entonces, bueno, esta es la metodología aplicada. Y bueno, vamos a ver un par de ejemplos en cada uno de los casos, si os parece. En este proyecto concreto, ¿qué analizamos para hacer el business case? Bueno, pues obviamente pusimos todos los tipos de fallo medidos por porcentaje de tiempo de parada total para identificar aquel que obviamente puede ser más interesante de cubrir. En este caso, pues estuvimos ahí a pie de máquina con el experto, mirando este tipo de fallo, por qué se produce, cómo se produce, etcétera, etcétera, ¿no? Entendiendo bien el proceso, ahí es donde está también una de las palancas clave de este tipo de cosas. Y bueno, concluimos con un alto nivel de confianza que solucionar este problema concreto, este modo de fallo concreto que tiene este tiempo de parada, era rentable, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de ahí nos lanzamos con la metodología que he explicado.
La validación de datos, bueno, hicimos muchas cosas en validación de datos, muchas veces hay datos que faltan, es decir, están incompletos, hay que aplicar técnicas para completar esos datos, se enriquece el dataset también, añadiendo una serie de variables, en este caso en el tiempo, porque es un problema temporal, ¿no? El problema del mantenimiento predictivo es temporal, y bueno, una serie de cosas. Y una vez que consideramos que ya teníamos los datos completos y corregidos de algunos errores y demás, pues hicimos esto, ¿no? Esto es una visual del layout de las diferentes cosas o categorías que ocurren cuando una máquina está en funcionamiento, ¿no? Puede estar en producción normal, puede estar en parada planificada o puede estar en otro tipo de situaciones no deseadas, ¿no? ¿Esto qué nos permite? Bueno, pues nos permite ver de un plumazo si hay alguna cosa importante que nos hemos dejado a la hora de validar los datos, ¿no? No hay solapes, no hay huecos, o los huecos que hay se pueden explicar y, bueno, es simplemente una de las técnicas aplicadas. A continuación pasamos a la fase de exploración de datos y, bueno, aquí lo que veis es simplemente un ejemplo de un sensor concreto que nos pareció interesante de analizar por su curva, ¿no? Aquí estamos monitorizando las diferentes señales del sensor y la probabilidad de fallo que hay comparado con la operación normal de la máquina. Esta técnica es básicamente coger, pues eso, una serie de señales. Estamos hablando de cientos de señales, entonces no se puede hacer, no se puede o quizás no es óptimo utilizar los cientos de señales que hay disponibles para un modelo de Machine Learning. Entonces hay que seleccionar. Para ello se hacen este tipo de técnicas. Ahí podéis ver una tabla abajo a la derecha donde también medimos la desviación estándar de los sensores que medían bueno, la señal real comparada con el setting de la máquina. Y bueno, eso es otra manera, ¿no? de clasificar. Con esta transparencia quería simplemente poner una pincelada de lo que sería clasificar y seleccionar aquellas señales que luego a la postre meteremos en el modelo de Machine Learning. Y por último, en la parte de análisis exploratorio, una vez que identificamos esas variables que a priori podían parecer interesantes, lo que hicimos fue hacer un deep dive, ¿no? Un análisis más profundo, coger una serie de rangos dentro de esas señales y analizar, bueno, pues si había algún tipo de recurrencia, algún tipo bueno, de prevalencia, ¿no? En un rango específico para que se dé un determinado fallo. Como he dicho antes, esto no se puede hacer con 100 señales que te producen un dato cada medio minuto. A lo largo de 6 meses esto no se puede hacer, obviamente hay que seleccionar previamente, pero bueno, es muy útil también hacer esto, sobre todo en las variables que parecen más prometedoras. Entonces, con todo esto se hace un cóctel, ¿no? Y ya se mete, como si dijéramos, en nuestro paso de entrenamiento del modelo. Elegimos cuatro algoritmos que son muy típicos en la parte de clasificación, ¿vale? Esto es un problema de clasificación que se llama. Y, bueno, probamos estos 4 algoritmos, los que veis ahí, Logistic Regression, Decision Trees, SVM y LSTM. Y, bueno, nuestro modelo lo que hace es darles un par de loops o varios loops, se van obteniendo los resultados y se van afinando los diferentes parámetros. Y al final, cuando consideramos que el resultado es bastante bueno, pues se plasman ya los resultados finales, ¿no? Y a partir de ahí se puede seleccionar. Aquí a la derecha veis una tabla con los resultados de los 4 algoritmos probados y ya ajustados. Medimos accuracy y F1 score, son dos de las medidas que se utilizan en este tipo de problemas. Y bueno, por una serie de razones que tampoco creo que conviene explicar aquí, elegimos que el F1 score es la medida más adecuada y por lo tanto el algoritmo LSTM es el que mejor se comportaba en este problema concreto y es el que a la postre decidimos implantar. ¿Vale? Ahí abajo veis un poco el tipo de tecnologías que utilizamos, que seguro que son conocidas por todos. Y bueno, esto es un poco todo lo que quería cubrir del caso de éxito. Simplemente ya yo creo que pasar a lo que serían las conclusiones, ¿no? que sacamos de esto, ¿no? Yo sacaría 4 conclusiones. Primero, el trabajo de limpieza y exploración de los datos en este tipo de soluciones, de proyectos, supone más del 70% del éxito del proyecto. Podría ser que los datos disponibles no nos permitieran hacer ningún ahorro. Podría ser que los datos disponibles no fueran suficientemente buenos para predecir absolutamente nada. ¿Vale? Es muy importante dedicar tiempo, dedicar esfuerzos
y tener las habilidades y los conocimientos para hacer esa fase. Segundo punto, cada caso es distinto, ya lo he dicho al principio, son problemas muy heterogéneos. Entonces, puede haber empresas que sean especialistas en determinados campos, puede ser empresas que sean especialistas en determinados problemas, y yo creo que la clave es implicar a los expertos de la tecnología, ¿no? Lo he repetido también, yo creo que varias veces, es un problema real, es un problema físico real, no es un problema de software o virtual, ¿no? O sea, las máquinas realmente se estropean y hay que conocer la realidad de esto. Tercero, el campo es amplio y tenemos que colaborar. Yo creo que gracias a una de las cosas buenas, si se puede decir, que ha venido de la pandemia, es que ya se miran más colaboraciones, ¿no? Sobre todo en el sector que parece que está en un momento pues un poco delicado. Entonces hay que colaborar. Yo creo que es muy importante que empresas con diferentes habilidades y enfocadas en diferentes partes del problema colaboremos. Y por último, y ya con esto acabo la ponencia, creo que las posibilidades de esta tecnología son tremendamente grandes, ¿vale? Con impactos reales en la cuenta de resultados. Cualquier persona de responsabilidad de una empresa del sector que produzca componentes, que tenga líneas de producción, seguramente esto lo tiene claro, pero yo creo que son desde luego soluciones que están listas para rentabilizar a corto plazo. Y bueno, nada más, eso es todo. Aquí lo dejo. De nuevo, muchas gracias a todos. Supongo que al final de la sesión responderemos todas las preguntas que sean necesarias.